Hola hermanos de luz, bienvenidos a Yeras una vez podcast. Yay, les agradezco que me estén acompañando el día de hoy a dar el salto de fe. Ya hace tiempo que tenía ganas de hacer un podcast, aproximadamente 2 años que compré este micrófono con el que estoy grabando. Y bueno, ya saben, uno no se anima de repente por el miedo, por esa sensación de que te falta aprender como muchas cosas todavía para poder compartir. Realmente la intención de este podcast es compartir algunas reflexiones, realizaciones que tengo en mi día a día, que pueden también de alguna manera ayudarte si estás pasando en algún momento que resuenes justo con estas reflexiones y de alguna manera comenzar a compartir un mensaje de una vibración más alta, un mensaje virtuoso hacia todo el mundo que pueda resonar y que puedas tú hacer contraste con tus experiencias de vida. Mi nombre es Geraldine Villamil. El nombre del podcast, Yera, sé una vez, justo viene de mi nombre. Creo que es súper importante el sentirnos los protagonistas de nuestra historia, el sentir que todo es posible en la historia que estamos escribiendo día a día. Y alguien una vez me llamó así, Yera, sé una vez, así como el inicio de una gran historia. Y dije, suena súper cool, gracias. Y de hecho lo ocupé como para mi Instagram, entonces así me pueden buscar, Yera-sé una vez, igualito como está aquí en este podcast. Y bueno, pues este capítulo de presentación es justo para presentarme a mí. Creo que es muy importante si comienzas a escuchar podcast de este tipo de reflexiones que tiene la gente, sepas cuál es el contexto, qué es lo que han vivido y por qué consideran que en un momento dado ya pueden como poner su voz al público, qué pruebas han sanado. Básicamente este podcast voy a compartir, como les decía, mi idea ahorita es compartir este tipo de reflexiones y realizaciones que llego a tener y también tienen un tinte espiritual, metafísico. Posterior, de hecho, sí pienso hacer como capítulos hablando de este tipo de temas un poco más estructurados. De momento también quiero como comenzar a escuchar mi voz, comenzar a escucharme, comenzar a este camino del podcast, de las artes mágicas del podcast. Aprender básicamente. Y bueno, pues no hay otra manera a veces que aprender que ya dando el salto, porque uno se queda mucho en lo teórico y ya estando ahí, uno va aprendiendo. Entonces, bueno, pues nos estamos ya aventando a empezar esto. Como les decía, quiero hablarles de mí, porque es súper importante cuando tienes este tipo de acercamiento a plataformas, conocer quién está detrás del micrófono. Como les comentaba, mi nombre es Geraldine Villamil y en mi camino a través de la espiritualidad siempre ha sido como por esta parte de la sanación. De hecho, creo que todos nos acercamos cuando ya no tenemos respuestas o nos sentimos perdidos. De alguna manera buscamos un apoyo como más espiritual. Lo idóneo obviamente es acompañarlo también de psicoterapia. Es lo idóneo, considero yo. En su momento yo no tuve como ese acercamiento, pero ya después llegó. Y en un momento ya les iré contando. Yo empecé porque cuando yo era adolescente y también ya en la uni, tuve mucho contacto con los espíritus del alcohol, que en este caso pues es básicamente estar en fiestas, bebiendo. Yo trataba de disasociarme mucho del mundo a través de esto por un dolor muy, muy interno que yo tenía desde niña. El hogar en el que yo crecí pues estuvo lleno como de mucha tensión. Yo me sentía siempre como estresada, como esa sensación de no sé qué va a pasar, porque mis papás peleaban mucho. Yo pedía mucho que se divorciaran algún día. De hecho, de alguna manera yo empujé a que ellos lo hicieran en 2012, porque yo ya antes les había comentado, pero pues como que no me escuchaban. Y ya hasta 2012 pues se dio este divorcio, en el cual pues yo de momento me sentí muy feliz. O sea, la primera noche que yo ya viví sin mis papás, fue para mí como ese momento de felicidad, de wow, estoy durmiendo tranquila, que nadie está peleando o no hay estrés y demás. Había mucha tensión en ese momento desde que yo tenía 7 años aproximadamente. Viví en mucho estrés y tensión por esa situación.
Yo no pude vivir ni con mi papá ni con mi mamá porque yo ya estaba estudiando en la universidad y ellos iban a vivir a lugares que me quedaban muy lejos y pues luego mis clases eran en la noche, entonces se buscó un lugar para mí, lo cual agradecí mucho. Y ahí fue donde pude, bueno, me rentaron para yo estar cerca de la universidad y pues si yo salía tarde, pues sin problema me quedaba muy bien para salir caminando y nunca me pasó nada, estuve muy segura. Pero esto también conllevó mayor libertad y en ese momento yo no tenía mucha conciencia de muchas cosas, todavía es uno joven, el cerebro está inmaduro, no sabe cómo procesar ciertas cosas y la manera en la que procesé como esta libertad fue como todavía ir más a fiestas, todavía sentirme más en esa libertad. De hecho, pues desde siempre fui a fiestas desde que iba en la prepa, no sé qué pasó ahí, pero siempre tuve como mucha libertad en ese sentido, pero no sé hasta qué punto, bueno, ya pasó, ¿no? Pero no estuvo tal vez tan bien, porque pues justo pasé por situaciones muy complicadas. Les decía yo desde que como que tuve esa libertad. Que fue en la prepa, iba mucho a fiestas y ya ahora que lo veo en retrospectiva, pues justo fue porque yo trataba de disasociarme del dolor que yo sentía o del estrés que yo vivía y ya cuando dejé de vivir con mis papás, pues esto también como que yo seguía con ese dolor porque yo no lo había curado y hubo un momento en el que yo me sentía muy mal, o sea, yo sentía así esa sensación de que por favor, necesito ayuda. Yo me acuerdo que le dije a mi mejor amiga, yo creo que me voy a ir con los testigos de Jehová o cristianos o algo porque no puedo, o sea, yo sola no puedo y no sé ni qué hacer, o sea, pero me siento muy mal, me siento muy perdida, o sea, no puedo seguir así, o sea, yo sabía que yo me sentía mal cuando iba a las fiestas, que terminaba muy mal, que terminaba borracha, terminaba muy, haciendo el ridículo, al otro día con lagunas mentales, o sea, muy feo. Entonces yo decía, necesito unirme a algo espiritual. Y ya fue ahí donde comencé justo a ir a un curso, gracias a mi mejor amiga Ale. Su mami estaba dando un curso de espiritualidad, pero era dando como que tomaba del budismo, hinduismo, o sea, nos enseñó de budismo, hinduismo, las leyes del Kybalión. Todo era como más marcado por el budismo, pero también veíamos otras corrientes y fue increíble. O sea, lo primero que vimos fueron los chakras, yo me acuerdo. Era una clase cada fin de semana y pues veíamos un tema, ¿no? Que chakra número 1, el chakra raíz, ¿no? Entonces comenzamos a hablar de todo eso. Bueno, ella nos hablaba de eso y yo pues jamás en la vida, o sea, era 2012, yo no sabía que era un chakra, o sea, para nada, jamás yo había escuchado de ello, todavía no estaba el boom espiritual que ahorita ya tenemos, pero a mí se me hizo muy lógico. Yo dije, sí, pues es como la pirámide de Maslow, así pues necesitas como tener las raíces fuertes, tu primera estructura fuerte, estar arraigado a las raíces, sentir que no te mueve, o sea, como que todo iba para mí como muy, muy bien estructurado. Y aparte la mamá de Ale, ahora mi madre cósmica también, saludos Miss Maribel, mi primer maestra en esta senda espiritual, o sea, ella también como que mezclaba parte de la psicología con esto porque ella es psicóloga de profesión. Y bueno, pues fue un camino hermoso, o sea, porque ahí por primera vez formé mi primer sangha, que en el budismo son 3 joyas budistas: el Buda, el Dharma y la sangha. En este caso, pues la sangha es como tu familia espiritual, la familia con la que tú creces. Y bueno, pues es como más fácil para uno crecer así o sea, con una sangha así que te sostenga, que va por tu mismo camino, porque luego pues en esta vida si vamos como solitos, sí avanzamos, sí claro que avanzamos si tenemos esa intención, pero es un poco más lento tal vez. Entonces cuando haces equipo
se hace una sinergia hermosa que te ayuda como a avanzar más rápido. Entonces ahí conocí a mi primer familia espiritual, mi primer sangha, mi sangha Arya, que los amo mucho también. Y cuando terminó este curso, pues justo me ayudó, y también comencé a ir a terapia. O sea, justo también me agarró como cuando terminé, o sea, todavía estaba en estos cursos, cuando también terminé una relación y pues entré a terapia, comencé a conocerme más a mí misma. O sea, fue muy completo porque conocí lo que es la psicoterapia, me comencé a tratar en ello, comencé a trabajar en todo esto del amor propio, en la parte espiritual, me comencé a conocer en mi parte espiritual, en cómo está mi cuerpo físico, etérico, me conocí así, cómo estamos estructurados los seres humanos. Entonces me fue ayudando poco a poco a ir enderezando el camino. Y cuando terminaron estos cursos, que fue como en 2019, me llegó una prueba muy fuerte. O sea, podemos decir que mi primer despertar fue en 2012, cuando yo necesitaba ayuda y simplemente estaba como, sí, lo que sea. Y mi mejor amiga pues me llevó con su mamá que dio estos cursos, y pues ahí como que es eso de pide y se te va a dar. O sea, yo pedí muchísimo ayuda así espiritual porque yo sentía que no podía. Llegó la mamá de Ale, llegó toda esta enseñanza Aria. Así le puso al curso su mamá, enseñanza Aria, porque pues buscamos ser seres de luz, seres virtuosos, seres que caminen a través del correcto camino, el camino medio. Y después de que terminaron estos cursos, entonces vino mi primer prueba fuerte. Una prueba que me rompió el corazón, que me hizo cuestionarme, que me hizo conocerme aún más. O sea, todos estos cataclismos que llegan a nuestras vidas son para ocuparlos como esa materia prima que nos va a ayudar a hacer una obra de nuestra vida. Justo esta analogía se me ocurrió en un retiro espiritual que apenas fui, que de hecho pues es una de las razones por las cuales estoy aquí sentada haciendo un podcast, porque reencontré a mis otros hermanos cósmicos en el retiro Born Retreat, que fue en Torreón, Coahuila, organizado por Carla García, amiga de Lorena, la bruja filosófica, quien fue también a darnos cátedra. Nos hizo una clase súper bonita y fue increíble, fue hermoso. Justo así eran mis clases, todos los domingos de espiritualidad. Ay, no, me siento la persona más agradecida con el universo, y justo en ese agradecimiento es porque estoy aquí sentada, porque quiero que más personas puedan llegar a tener un poquito más de claridad en sus vidas. O sea, realmente, si te escoges a ti primero y luchas por ti, desde el amor más puro y desde la mejor intención, y con ese correcto camino, con virtudes, con disciplina, haciendo lo correcto para ti, si es lo correcto para ti, que sea también lo correcto para los demás. De verdad, no tienen una idea, todo es posible en sus vidas y logran cosas increíbles. No me voy a adelantar, pero bueno, vamos a seguir hablando de este segundo despertar, que fue en 2019. Conocí una pareja con la cual formé este círculo codependiente narcisista, y no terminó bien. Terminó así horriblemente. En 2021 fue el momento más difícil de mi vida, que yo también siento que lo atravesé sola, porque muchas cosas yo no las conté a la gente que tenía a mi lado, porque yo no quería que se preocuparan. Otro también porque me daba como pena hablar de todo lo que yo permití, lo que yo veía, y era evidente que yo tenía que haberme salido corriendo de ahí desde el principio. Bueno, tal vez no desde el principio, no había tantas señales, pero sí llegó un punto en el que era como de que, ¿cómo seguía ahí? O sea, que realmente era como más, pues prefiero tener esto, que no está tan padre, a no tener nada. Yo me di cuenta y me reconocí como una persona codependiente a raíz de esto, en la cual yo tenía la conciencia de que sí, obviamente en ese momento, cuando yo me di cuenta de lo que pasó y demás, tenía un coraje, impotencia que jamás había sentido en mi vida hacia la otra persona, pero también llegó a ese nivel de conciencia de decir, ok, pero ¿qué fue lo que a mí me llevó a estar con él? A que yo lo escogí. Y eso no quita que pues lo que haya hecho pues no estuvo padre, pero me dio mucha autonomía a mí para decidir qué es lo que después vendría para mí en mi vida.
Entonces yo, al reconocerme como una persona codependiente y querer sanar, encontré a Lorena, porque de hecho yo no sabía nada de esto en aquel entonces, en 2021, cuando terminamos, que fue como el momento más difícil, bueno, de los más difíciles de mi vida. No, yo creo que sí fue el más difícil. No tienen una idea, fue muy fuerte, pero bueno. La cosa es que yo sí estaba en modo víctima, estaba sin entender qué había pasado, tenía mucha disonancia cognitiva, porque yo decía, pero es que él me decía esto y luego hacía esto y luego resulta que mintió, y ¿cómo pudo haberme mentido? Se supone que me quería. Si me quieres, si quieres a alguien, ¿por qué le haces esto? O sea, ¿y por qué me doy cuenta que me manipuló, que pues de alguna manera trató de obtener cosas? Y cuando yo me di cuenta que quería, o sea, que tal vez ya a mí me valoraba más por lo que yo podía dar que por lo que yo era, y yo así tenía la mente hecha bolas, no entendía nada de lo que había pasado. Y comencé a escuchar por 2 videos de YouTube que subieron unos youtubers, se llama Holly, Super Holly. O sea, yo no sé por qué fue a dar con ese video, porque ya después supe que daba clases de inglés o algo así. Pero pues ya saben, la vida como que hay mandándote de señales, ¿no? Y otra youtuber que se llama Paola Herrera, las dos tienen un video de narcisistas. Y ya era la primera vez que escuchaba como ese nombre, pero cuando yo escuché sus historias dije, a mí me pasaron cosas muy parecidas. Y luego justo mi mejor amiga me mandó un video de Lorena, la bruja filosófica. Y en ese video no hablaba todavía de narcisismo, fue una que se llamaba Tu primera iniciación. Me acuerdo mucho, y cuando la escuché resoné tanto con ella, con su vibra, y dije, ella y yo seríamos muy buenas amigas, o sea, porque ahora de información metafísica, mucha que yo ya conocía, otra que no, y justo después vi que tenía un video de narcisismo, y ahí fue como cuando así como que desmenuzó todo lo que es el patrón narcisista codependiente, ese vínculo, por qué se da, qué está en desequilibrio. Me permitió entender qué fue lo que pasó y me dio mucha claridad. Y no sé, por primera vez yo no me sentí sola. Desde que vi los videos de Lorena y de Holly dije, o sea, no solamente me pasó, ¿no? Porque uno cree que es porque a ti te falta algo, porque eres menos, no sé, te pasan tantas cosas por la cabeza cuando pasas por esa situación. Y cuando no hay información estás hecho bolas y estás confundido y crees que eres la única persona en el mundo que está sufriendo por algo así. Pero no, o sea, es un dolor en el colectivo, que afecta justo a más mujeres. También hay hombres, pero como que sí se ve muy marcado que las mujeres tienden a ser las codependientes y los hombres los narcisistas. Que las mujeres en este caso pues pasamos más por ello, ¿no? Y pues por eso me tocó ver más videos de eso, pero no quiero decir que a los hombres no, claro que sí, o sea, estoy muy segura que deben haber mujeres narcisistas, no he conocido, pero sí, por supuesto que sí, porque esto no es por sexos, esto es por energía. Creo que voy a hacer un video también de eso, un podcast hablando a profundidad de la dualidad y cuando está en caos. Y cuando está en caos es cuando se presenta esta parte del narcisismo o codependencia. Y bueno, no vamos a profundizar más en eso porque, como les decía, creo que vale la pena después abordarlo más a profundidad. La cuestión es que yo me reconocí como alguien codependiente y que tenía que sanar, porque al final ya no era como, sí, traes mucho coraje, lo que hizo la otra persona no está bien y no va a ser justificado, pero bueno, pues ya es su rollo, ¿no? Ya sería su parte que tendrá que él sanar si en un momento dado se da cuenta y se hace consciente de que no estuvo bien lo que hizo y que realmente quiera sanar, pues se tendrá que acercar él a un psicólogo y pues ya sería su historia de vida, ¿no? Y ya no es como meterse más con la persona. Sino enfocarnos en nosotros, en sanar, qué fue lo que nos llevó a estar con alguien que no nos valoraba, que solamente nos veía como un medio para él satisfacer ciertas cuestiones que nosotros dábamos, qué fue lo que nos llevó a aceptar, normalizar ciertas conductas que obviamente nos lastimaban, nos incomodaban, qué fue lo que nos llevó hasta las últimas consecuencias de seguir en una relación así y sanar esa parte. Gracias a Lorena entendí que cuando uno tiende a ser una persona codependiente o narcisista es porque hay un desequilibrio en la energía masculina y femenina. Si tú eres un ser humano, no importa si te identificas como hombre o como mujer no binario, tienes las dos. Tienes la parte masculina, tienes la parte femenina.
Virtudes que creo que valdría la pena también abordar muy específico, como les decía en un futuro podcast. Perdón, me le he pasado diciendo que voy a hacer un futuro podcast, pero bueno, es que sí sería ya enrollarnos mucho. Esto nada más es una presentación. La cuestión es que, digamos que estás trabajando más en tu parte femenina cuando eres codependiente y esta ya está en caos. Entonces, para equilibrar a más, hay que trabajar la parte masculina. En este caso, orden, estructura. Bueno, estas son algunas de las características de la energía masculina, que son orden, estructura, disciplina, como más la parte mental. Y en la parte femenina tenemos la parte de la creatividad, el crear, así literal, crear vida, crear una obra de arte, crear un negocio, crear un episodio de podcast. Entonces esta es la parte como femenina, la creadora. Y la parte masculina es en este caso la que ordena, es la que le da como forma a esa parte femenina. Todo lo que va creando la parte femenina, la madre, el padre lo ordena, lo redirecciona, lo enfoca, distribuye como esa energía para construir todo lo que es la creación, ¿no? O sea, eso ya lo podremos ver como en un plano mayor, pero en un ser humano pues sería esa parte que, ok, ¿qué vamos a hacer con toda esta creatividad? Vamos a enfocarlo en hacer una galería de arte, ok, ¿no? Entonces me levanto a tal hora para comenzar a buscar lugares en donde voy a poner mi galería de arte. Todos los días hasta que la encuentre con estas especificaciones, tengo este presupuesto, o sea, es la parte como que administra todo esto, ¿no? Le da esta forma, esta estructura, no lo deja para mañana, se compromete para hacer una cosa, lo hace, tiene palabra, tiene buenos hábitos, tiene esta disciplina. Y la parte femenina, como les decía, es la que crea todas las partes de la arte, la parte que cuida a los demás. La parte masculina es la que se cuida a sí mismo, ¿no? Entonces, o sea, al final tiene que haber un equilibrio. Te tienes que cuidar a ti mismo para poder cuidar a los demás. No puedes cuidar a los demás primero porque luego tú te descuidas y luego tú no estás bien. Tú no vas a dar desde el amor real que viene, que es el primero que te tienes que dar a ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, así va. La cuestión es que yo, a través de lo que fue Kung Fu Shaolin, logré equilibrar esa parte y logré curarme y logré elevar esta parte masculina. En 2021 yo me enamoro de Kung Fu, otra vez gracias a Ale, gracias a mi mejor amiga Ale, mi hermana cósmica, que me dijo, oye, ¿por qué no vas a Kung Fu? Yo dije, pues sí. O sea, yo estaba en un momento que yo estaba tan mal cuando terminé esta relación narcisista codependiente que dije, igual, que en 2012 lo que sea, o sea, jalo. Entonces fui a mi primer clase de Kung Fu en la escuela en la que ella va y me enamoré. Dije, wow, o sea, qué fuerte. Se sentía así, luego cómo se elevaba como una energía con los primeros movimientos que aprendí, los más básicos. Y dije, sí, claro que voy a regresar. Hasta compré mis tenis ese primer día y dije, sí, aquí me van a atender, ¿no? Y pues ya con ella pude ir. Después ya no pude, bueno, ella se fue, no vivió donde yo estaba viviendo y entonces ella ya no pudo seguir en esa escuela, pero siguió como en una de las filiales de las, bueno, otra escuela que está en donde ahora vive ella, ¿no? Entonces yo ya no pude regresar a la escuela que íbamos ella y yo. Y pues ahí quedó, o sea, estuve yendo como 2 meses y medio Kung Fu en 2021 y después pasó el tiempo. En 2022 encuentro una escuela que me queda cerca de donde yo vivía y tampoco pude regresar en ese momento porque pasó una situación que para mí fue como otro evento canónico fuerte que me llevó otra vez al Kung Fu, que fue el declive en salud de mi abuelito, que posterior terminó con su partida de este mundo. Entonces en 2022, cuando encontré esta escuela, todo ese último semestre de 2022, pues me la pasé con mi familia, estaba con ellos, trataba de ver lo más que pudiera, traté de ver, platicar, así todo lo más que pude con mi abuelito, estar ahí, compartir, no sé, estuve muy apegada a él, traté de apoyar lo más que pude, pero pues pasó lo inevitable, ¿no? Que todos en algún momento ya no vamos a estar en esta tierra. Y eso fue el último día de 2020, de enero de 2023, pero yo como ya me estaba sintiendo muy mal, dije, tengo que escogerme, tengo que hacer algo por mí.
Y a mí me encanta el Kung Fu. Y está esta escuela cerca de mi casa, entonces voy a entrar. Lo necesito. O sea, como que esa fue, y quiero que quede súper claro, porque esta para mí fue como una decisión desde el alma, una decisión que hice por mí con el amor que más profundo que me tengo de decir quiero estar bien, quiero y busco estar bien. Y regresé a clases de Kung Fu Shaolin, ahora en una nueva escuela, en la cual esa decisión por mí determinó tanto lo que fue este año 2023. Yo entré a esa escuela la última semana de enero de 2023, antes de que mi abuelito partiera. Y yo de inmediato volví a sentir como que esa energía de que, sí, o sea, como que te carga de esa energía. Y les digo, esta parte del Kung Fu Shaolin es mucha energía yang masculina, entonces pues siento luego ese equilibrio, ¿no? Esa fuerza que necesita uno, así, la parte masculina actuando, que le dé orden, estructura, que te dé disciplina, que te levante, que, bueno, ya viniste hoy a entrenar, ven mañana, ven pasado, y sigue viniendo, y entrena, y repasa, y de verdad, o sea, ¿tú crees que, pues, son acciones aisladas y que no estás viendo como ese resultado que al final se ve? Pero ya cuando ves todo lo que avanzaste y luego lo que va generando esa decisión de ponerte a ti primero, te quedas con la boca abierta. Además, aquí conocí a mi segunda sangha, mi sangha Damosu. El nombre de mi escuela, la escuela en la que estoy asistiendo es Damosu, y hice una gran unión. O sea, fue increíble en esta escuela con mi maestro, mis compañeros, que ahora son mis hermanos de sangha. Se hizo una unión impresionante. O sea, yo he sido la más feliz del mundo desde que entré ahí. O sea, todo 2023 ha sido lleno de alegría desde el momento en el que ingresé, de satisfacción, de retos, claro que sí, de mucho esfuerzo, de disciplina. Pero realmente, bueno, ya que por fin trabajé como en esta parte, en la del cuerpo, como que siento que ya todo lo demás se fue equilibrando, porque al final, bueno, tenemos que trabajar en las tres partes que somos cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo, pues, fue lo último que trabajé o que he trabajado en mi vida, pero siento que eso ya le dio como que una fuerza a todo lo demás, como que lo despegó, porque la parte espiritual, bueno, pues sí estuve trabajando con estos cursos que les comento, también al adquirir más información a través de Lorena, la parte mental cuando he ido todos estos años a psicoterapia, y ya nada más faltaba el cuerpo. Y gracias a eso, pues como que ya todo en su conjunto hizo que despegara, y pues estoy muy agradecida con la vida. Y también, bueno, curiosamente aquí en el Kung Fu Shaolin pues manejan lo que es el budismo Chan, el budismo del gran vehículo. Entonces también llegué como pez en el agua, porque pues yo venía de una escuela donde justamente pues veníamos viendo mucho del budismo, y pues también justo pues por eso nos llamamos una sangha también aquí en el Kung Fu Shaolin, en mi escuela Damosu, donde he sido la persona más feliz del mundo y que me ha ayudado a sobreponerme a muchas situaciones complicadas que me han venido en este año. Sin embargo, pues somos fuertes y podemos. El mundo siempre nos va a, de alguna manera, a buscar sacarnos de nuestra zona de confort, y a veces pues es a través de estas situaciones que pueden ser difíciles, pero al final son situaciones, ya depende cómo lo veamos. Solamente hay que verlo como qué es lo que está pasando, si es bueno o malo, no importa, sino, ok, me pasó esto, ¿y qué voy a hacer con esto que me está pasando? ¿Y cómo lo voy a llevar a la luz? ¿Y cómo lo voy a integrar en mi vida? Y bueno, pues esto ha sido el primer capítulo, el capítulo introductorio. Les agradezco mucho que estén aquí, les agradezco mucho su presencia. Gracias por acompañarme en este salto de fe. Les mando mucha luz y mucho amor. Les deseo lo mejor del mundo. Gracias por seguir en este planeta Tierra. Gracias por aceptar la misión Planeta Tierra y estar aquí buscando elevar su vibración, ser unas mejores personas. Créanme que eso siempre se ve en planos que en este momento tal vez no los estamos concibiendo, no los podemos ver, pero siempre es visto todo tu esfuerzo. Entonces te agradezco mucho por buscar la luz. Te deseo una excelente tarde, día, noche, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.